Porque para mí esto te agranda. Sí, te achica, te agranda, te saca, te resta. Para mí resta un poquito la presencia del PJ para Cristina. Pero bueno, este es momento de otro tema, que es el momento del área de cultura de la Agencia Popurando, y ya lo tenemos al señor Aplausos. Sebastián. Bueno, Aplausos a Sebastián Izquierdo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, el tema para hoy es, se ha tratado en algunos textos académicos, sobre todo en los últimos años, por una socióloga que se llama Sander Raggio. Sí. Pero me parece que da para una linda columna, que es La noche de los lápices, o digamos el making of de la película, o si se quiere, cómo se puede revisar el pasado reciente de distintas maneras. A ver. Primero, para empezar, todos recordamos Argentina en 1985, que se estrenó en el año 2022. Bastante reciente, mucha publicidad, mucha discusión pública, Sí. ¿no? La película. Sí, una película generó mucha discusión, y está reconstruido en la película el momento en que Pablo Díaz da su testimonio en el juicio de las juntas. En el ámbito tribunalicio en ese momento estaban María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, por lo que era la revista en aquel momento, El Periodista. Uh-huh. Ellos escriben una crónica y el entonces cineasta Héctor Olivera la lee y dice: de esto puedo sacar una película, una película sobre los desaparecidos. La lee con gran detenimiento, y se contacta con Daniel Cohn, que era el representante de Soda Stereo en aquel momento, que quería escribir una obra de teatro. Y entonces se conecta y Olivera le dice: bueno, matemos dos pájaros de un tiro, hagamos una película. Vos la escribís, yo la filmo. Bueno, y en eso es donde comienza la construcción de La noche de los lápices. Hay que entender, antes de meternos justamente en la película, Héctor Ruiz Núñez, uno de los que escribe, está todo basado en el testimonio de Pablo Díaz. Y Pablo Díaz cuenta en el libro de Leonardo Marcotte, la biografía de María Claudia Falcone, que se escribió hace unos años, que bajó mucho, o hay cosas que deliberadamente no contó sobre la militancia política de ellos, sobre todo en el año 75, porque no estaban los humos en aquel momento para contar ese tipo de cuestiones, y se centró sobre todo en el cautiverio, que fue de un latrocinio gigantesco. Incluso la película es casi toda sobre el cautiverio y la situación que viven en secuestrados, digamos. Claro, Ruiz Núñez había militado en la democracia cristiana, era un católico que no venía del peronismo y que inclusive era medio gorila. Sí. Entonces, también en el libro se nota como una gran despolitización de los chicos, sobre todo de la militancia de Pablo Díaz y María Claudia Falcone. Cuando se quiere construir la película, inventa el romance entre ellos dos, que es lo que trasciende todas las generaciones. Que si uno se pone a revisar la historia, el romance no es el amor, o digamos el vínculo entre ellos surge en el cautiverio, en el campo de concentración. Uh-huh. Ellos se habían visto muy pocas veces antes de ese momento, porque ni siquiera iban al mismo colegio. Él militaba en la guevarista, María Claudia militaba en la UES. Uh-huh. El verdadero novio se llama, de nombre Norberto Silva, que está nombrado en el libro de Marcotte. Uh-huh. Lo de Pablo Díaz viene más por la necesidad de Cohn y Olivera de construir y generar empatía, enganchar y decir: bueno, hagamos una historia de amor. Y luego también Daniel Cohn había escrito Los chicos de la guerra hace 2 años. Entonces también les servía para construir la idea de adolescentes torturados, magullados, como una cosa así, como una especie así de la racia que viven los chicos. La película cae justo con el alfonsinismo, porque inclusive Estracera, cuando hace el alegato, el famoso alegato del Nunca Más, lo hace el 16 de septiembre, porque ellos son como la apostasía de la víctima inocente, son adolescentes, no eran guerrilleros. Esa visión pega también con la cuestión metafísica, que también estaba muy presente en la década del 80, que no había vivido un plan sistemático, sino un delirio satánico, lo que decía Sábato, digamos, como muy exculpadora de la historia, o de no entender los procesos históricos, y como darle a los seres humanos rasgos metafísicos o demoníacos. Yo creo que, no sé qué opinarán sobre Ernesto Sábato y por qué justo él, un tipo tan particular como él, terminó escribiendo El prólogo Nunca Más. ¿Qué opinan de don Ernesto? Es complejo, y está claro que sentó las bases de toda esta cosmovisión que vos describís, ¿no? Planteando esta idea de que existen dos fuerzas contrapuestas que son igual de malas, que después se alimentó en un sector importante, no de la derecha, sino del progresismo en la República Argentina, que consolidó también una forma de reflexionar sobre la dictadura. Yo creo que, esto lo hablamos siempre, la única persona que combatió públicamente el tipo de discursos que construyó
Ernesto Sábato y cierta progresía fue Bebe Bonafini. Fue justamente aquella que reivindicaba el rol de revolucionarios, guerrilleros de sus hijos desaparecidos, y también que combatió esta corriente cultural que trataba de decir, bueno, excesos por acá, excesos por allá, el carril del medio, la democracia. Bueno, el Indio Solari después escribiría, ¿no? Los buenos volvieron, pues están rodando cine de terror, no hablando del alfonsinismo. Bueno, y hay que decir que Sábato, como buen exponente de la clase media argentina, fue una gran veleta. Un hombre que apoyó el golpe del 55, que tuvo sus escarceos con el Onganiato, que después se quiso ser amigo de Perón para que lo ponga de jefe de la Biblioteca Nacional y no lo consiguió. Después fue a comer con Videla en el 76. Después se dio vuelta en el 82 y dijo que lo de Malvinas había sido una cosa del puro delirio. Después fue alfonsinista. Digo, expresa también uno de los vaivenes de la clase media argentina, y su literatura también tiene como una cosa de un antirracionalismo marcado, así como que los personajes no actúan por voluntad o por razón, sino como que son hilos de unas fuerzas maléficas como y esotéricas, una cosa así, ¿no? ¿Se puede decir? Podría ser, no sé, una lectura posible. Digo, como que a veces los psicoanalistas, cuando quieren hacer historia, como se olvidan del proceso económico, de los intereses que están detrás, que había que cambiar el modelo de acumulación, no es que no eran demonios, a eso me refiero. No, claro, pero me parece que la idea, estamos escribiendo en el agua, ¿no? Digamos, sí. Son teorías que pueden ser refutadas claramente, pero digo, la idea de los dos demonios, más allá de lo que remita en términos fantásticos, me parece que abonaba a esto de decir, che, fueron dos excesos, por izquierda y por derecha. Nosotros tenemos que ser la vida, como decía la canción Radical, somos la vida, somos la paz, somos el juicio de la junta militar, ¿no? Sí. Somos la ancha avenida del medio de la racionalidad pacífica. Y la película tiene eso también, porque la película parece que los pibes militares en franja morada más que en la JP, las consignas. La gran enemiga en términos de película, la gran enemiga para mí de esa película es Cazador de Utopías. En esa película se reivindica la trayectoria en los años 90, muy posterior, la trayectoria revolucionaria, guerrillera de un grupo de militantes muy diverso, justamente poniendo el eje en que eran revolucionarios, en que tomaron las armas, en que lo hicieron deliberadamente, con un objetivo y sin ningún tipo de mirada naif al respecto, ¿no? Y también me parece que la visión que tiene el cine de la década del 80 sobre el pasado reciente se constituye también sobre la cuestión del melodrama, porque hay varios melodramas, historias de amor que cuentan la historia. El melodrama lo que busca de alguna manera es siempre hay como una tragedia que impide un amor, y la película me parece que en gran medida es eso. Está un poco edulcorada, una tragedia fenomenal. Claro. Y la historia de amor entre dos adolescentes en donde no hay contacto sexual alguno y en donde Olivera patentemente en la película, en el vestuario de ambos dos, en los gestos, en el maquillaje, inclusive en la iluminación, trata de que María Claudia y él tengan los escarceos o los modos de un chico de 8 o 9 años. Eso fue patente, eso se lo está infantilizada la Claro, relación. infantiliza a propósito, como diciendo, bueno, si una generación se enamora de esta chica, la empatía va a ser más fácil contra el terrorismo de Estado, como una cosa así, digamos. Hay una película española de Bardem, del cineasta, que se llama 7 días de enero, que es del 77, que es sobre el asesinato de unos abogados de Atocha. Hay una escena famosa donde el asesino está enamorado de una de las abogadas. El asesino es un guardaespaldas de mala muerte, un borracho, una cosa así, un tipo absolutamente desagradable en la película. Y vive enfrente al edificio de esa abogada Tocha y la ve pasar. Y él tiene como una cosa media platónica con ella. Y cuando suben al edificio para matarlos, porque es la orden que le dan desde los ex militares que eran franquistas, que querían matar a esos abogados laboralistas, suben, la apunta con un arma y le dice, vos me mirabas, me le dice ella. Y dice, vos cometiste el error de no querer a Franco, y le mete 4 tiros. Como esa cosa, construye otra personalidad construye un tipo de verdugo, que me parece que es la que se quiere construir en Ocho Lápices. Digamos, un verdugo, ¿cuándo me van a tener un guerrillero? Como una cosa así. No digan que soy un hijo de puta y así a la embarazada le doy 2 porciones, como una cosa así. Un tanto caricaturizando al represor para decir, bueno, esto son
no son las Fuerzas Armadas en su totalidad, son los bordes de la sociedad, son los borders. ¿Se entiende a lo que refiero? Sí, bueno, lo que decíamos recién, algún exceso, estructuralmente el sistema funciona, esto fue algún exceso por acá, otro exceso por allá. Claro. Y los adolescentes son víctimas, digamos, de un idealismo, de un mesianismo viejo, digamos. Hay una anécdota que también me parece, voy cerrando, y después digo una cosita más, que me parece que resume muy bien el estilo o lo que representa la película. Cuando se quiere hacer la escena en la movilización, Olivera llama a los centros estudiantes de La Plata para decir, bueno, avancen sobre la policía, y cuando van a chocar, se corta y listo. ¿Qué pasaba? Los pibes tenían tan presente en la noche de los lápices que partían los adoquines y se los querían romper en la cabeza los canas. Entonces Olivera fue a la escuela Bucetich y dijo, bueno, que los cadetes de policía hagan de los estudiantes que chocan contra la policía. ¿Qué pasó? Hacen la escena, chocan todo eso, y sale el comisario inspector, que era un tipo que había trabajado con Camps, que no lo habían volado, y el tipo agarró y les hizo vivar a los cadetes 3 veces viva Camps delante de Olivera. Digo, mirá. Entonces digo, cómo se da vigente un montón de fuerzas, ¿no? Claro, el tipo después de terminar la escena salió el comisario inspector y les dijo a los cadetes, viven 3 veces el general Camps. Y los familiares que estaban ahí, esto contado incluso por Jorge Falcone, dice, nos mirábamos con una cara como que el tipo, para decir, bueno, para exculpar, provocación, aparte. Claro, para exculpar al general Camps, que lo hizo por Dios y por la patria, le decía el comisario inspector, que se salvaba de los juicios por la ley del funcionismo. Sí, además, y continuar este relato de la obediencia de vida. Él tenía que hacerlo porque era lo que correspondía, se lo dijeron, que lo haga. Claro. Y para finalizar, me parece que la Argentina 1982 tiene algo de eso, porque los testimonios que son buscados en el juicio de la Junta no son los testimonios más políticos, son los más lacrimógenos. Eso también hay que tener cuidado en la construcción de la narrativa sobre quiénes son los que luchan contra la dictadura y quién es el grupo social que se quiere dejar afuera, porque se cae en una confusión, porque lo que se busca es más el llanto, o se busca, digamos, la empatía por el lado emocional, y decir, bueno, eran el caso del Negrito Avellaneda, el caso de Dana Calvo de la Borde, que son, si bien son víctimas del terrorismo de Estado, no son los mejores exponentes de la lucha social. Vamos a traducirlo así. La mayoría de los desaparecidos son dirigentes sindicales con representación directa en sus fábricas, por ejemplo, guerrilleros y guerrilleras revolucionarios de Montoneros y el PRT-ERP, y grandes referentes intelectuales que pensaban la teoría revolucionaria, la escribían y la practicaban. Después, por supuesto, que había un montón de otra gente, pero digo, el grueso de la dictadura pretendió acabar con ese sector. Sí. Representantes obreros, dirigentes revolucionarios, teóricos y prácticos de la revolución. Y decir... Me parece que en ese sentido, entendiendo un poco lo que intenta describir Seba, que me parece que tiene que ver con cómo se construye después no solo la memoria, sino la producción, en este caso audiovisual, para contar esa historia, ¿no? Claro. Y digo, me parece que a veces, en términos, si se quiere, consumistas, o en términos, si se quiere, de impacto, se utiliza una mirada y se utiliza buscar más, bueno, capaz que cómo los cagaron a palo, por decirlo de una manera brusca y directa, y no capaz que mostrar tanto cuál era la lucha militante política en particular. Claro, digamos, ¿no? o se quiere mostrar que los chicos se conocían entre sí, o que eran todos amigos, cuando en realidad, en el caso puntual, se conocían 2 o 3, digamos, como que se quiere aunar... como que se quiere mostrar tajantemente quién está de un lado. Me parece que tiene que ver con, por lo menos desde el análisis rápido que puedo hacer, me parece que tiene que ver con 2 cosas. Una, por un lado, mostrar un poco de... o batallar contra la idea de los 2 demonios, digamos, ¿no? Esta gente, bueno, los que de alguna manera... se intentó poner están todos armados, quieren destruir la patria, son subversivos, no sé qué, bueno, generar como una cosa de gente buena, gente amistosa, que se quiere, que se cuida entre sí, que no digo que no, pero digo, también tiene otra lectura. Y también desde otro lado, de mucho miedo de lo que se generó, de lo que generó la dictadura en términos simbólicos, al término de la utilización de la política como herramienta de transformación de la realidad, porque también
se generó algo medio simbólico en medio dentro del inconsciente colectivo de, bueno, no le demos mucha bola a la política, digamos, ¿no? Entonces, bueno, generar la cosa de unidad, de que eran chicos jóvenes que se querían, que sí pasó, digamos, ¿no? Pero bueno, también eran unos militantes revolucionarios, digamos. Y hay que aclarar que Olivera, el que hizo también La Patagonia Rebelde, siempre supo mezclar una cosa que es difícil, el cine político con el cine comercial. Cuando se hizo La Patagonia Rebelde, por ejemplo, la famosa escena de la violación es un agregado, eso no está en el libro de Bayer. O la figura de José Fon, que en la película Patagonia Rebelde es mostrado casi como un gaucho así que recita el Martín Fierro como un personaje medio pintoresco, era un luchador gremial más que un gaucho así casi capcioso. Uh-huh. Entonces la película también tiene eso para venderse al extranjero, digamos, para venderse... Para mostrarse bien los festivales de cine que estaban dando en aquel momento, uh-huh. El cine latinoamericano, digamos que sobre las dictaduras, que es bastante similar en todos los países, de alguna manera, no son de tener grandes profundidades. Muy bien. ¿Hasta acá? Sí, muchas gracias. Hasta acá esta vez. Perdón que soy un poco larguero, perdón. No, pero bien. Por favor, fue extremadamente concisa. Sí, no, y aparte muy interesante. Y tenemos ahí, mira, acá Silvia dice: coincido totalmente con las reflexiones y el punto de vista sobre Sabato. Así que acá te mandan aplausitos. Ya están ahí los oyentes dando vuelta. Vamos a escuchar un temita. Gracias, Sebastián Izquierdos. Gracias al área de cultura de la agencia Paco Urondo por haber participado. Escuchamos un temita y ya seguimos.